Filipenses, este pasaje que dice: una cosa hago, ¿verdad? Prosigo a la meta, olvidando ciertamente, dice, lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y usted recordará que el domingo pasado hablamos de, pues, que debemos nosotros de seguir adelante, de extendernos, de perseguir esa meta, y la meta, pues, obviamente es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. La meta, hermanos, es que la manera como nosotros vivimos, la manera como nosotros hablamos, la manera como nosotros pensamos, sea el reflejo de lo que es Jesucristo. Que de verdad nosotros podamos decir somos cristianos, pero no de nombre, no nada más la palabra de decir ser cristiano, sino de verdad reflejar a Cristo en nuestras vidas, que la gente pueda ver en nosotros al Señor Jesucristo, y decíamos que ser canales de bendición para otros. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de este tema que lo he titulado Los esenciales de la excelencia espiritual. 3 es, ¿verdad? Esenciales, excelencia espiritual. Y pongo aquí 7 prácticas del cristiano, 7 prácticas para un año bendecido. Es decir, yo creo en Jesucristo, y ahora que yo creo en Jesucristo, yo debo de amar, yo debo tener misericordia, yo debo de tratar a la gente con amor, debo de compartir la palabra. Y a veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son las cosas que un cristiano hace? ¿Cuáles son aquellas cosas que distinguen a un cristiano? Que, bueno, la gente las puede hacer, pero un cristiano lo hace de corazón, un cristiano lo hace por amor a Dios, un cristiano lo hace por caminar con el Señor. ¿Cuáles son estas prácticas que yo puedo hacer? Y quiero hablar de 7 prácticas, hermanos, 7 acciones concretas, y les voy a decir que de estas 7, algunas las podemos hacer todos los días, algunas las podemos hacer semanalmente, y algunas las podemos hacer cada que Dios nos da la oportunidad de hacerlo, que nosotros estamos pendientes de poderlo hacer. Entonces vamos a comenzar, hermanos, y vamos a comenzar primero por una práctica que es congregarse. Congregarse, ¿qué significa? Cuando nosotros venimos aquí, algunas personas se congregan por diferentes razones, diferentes motivos, desde en línea, ¿no? Desde un lugar remoto, donde no están aquí. Ahorita, por ejemplo, alcanzo a ver que creo que está Maritza ahí, Dios te bendiga mucho, y hace ratito veía a Tere también, y bueno, pero ¿qué tan frecuentemente nos podemos congregar, hermanos? Nosotros, la primera iglesia se congregaba todos los días, ¿no es cierto? Todos los días estaban juntos. Nosotros tenemos reuniones, bueno, una reunión presencial aquí, tenemos reunión de oración. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Hebreos capítulo 10, versículo 25, y el día de hoy es un mensaje temático, que significa que no agarro un solo texto y de ahí lo desarrollo como normalmente lo hago, sino que vamos viendo temas. Vamos a ver lo que dice este texto, hermanos, en voz alta si lo quieren leer conmigo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a detenernos ahí. El texto nos dice que hay algunas personas que acostumbran ¿qué? No congregarse. No congregarse. O sea, sencillamente hay algunas personas que a lo mejor van un domingo, faltan 2, van 2 domingos, faltan 3, van otro domingo, faltan otro, y así, y no hay una constancia. Nada podemos lograr, hermanos, si no tenemos constancia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuánta gente, por ejemplo, dice, este año voy a tener el lavadero, ¿no? Ahora sí, el famoso lavadero, ¿no? No me refiero de lavar la ropa, sino de aquí, ¿no? El six-pack también le llaman, ¿no? Y de repente llega un día, va al gimnasio y entonces ahí lo vemos doblándose, ¿verdad? Como anguila, ¿verdad? Parece, está todo el tiempo y ejercicios del abdomen, pero el siguiente día tiene unos dolorazos que no pueden ni moverse, ¿no? Porque estuvo trabajando tanto el abdomen y además está medio gordito, que esto no le sirvió de nada, ¿no? Y dice, voy a descansar un par de días, y la realidad es que descansa por el resto del año, ¿no? Nunca vuelve en eso.
no dejando de congregarnos, dice el texto, como algunos tienen por costumbre. Esto puede acostumbrarnos, o nos podemos acostumbrar a no congregarnos, sino exhortándonos, es decir, invitando, ¿no? Oye, hermano, no te vi el domingo. Oye, hermana, no la vi el domingo. Yo sé, ¿verdad? En el caso de mi hermana Estelita, pues ella me dijo, estuvo malita. Gracias a Dios, hermana, que me da mucho gusto verla hoy. Y hemos estado al pendiente, ¿verdad? De la hermana. El domingo pasado me dijo que ya se sentía mejor, pero quería restablecerse completamente. Y aquí está. Y se entiende, ¿no? O sea, estoy enfermo, tengo un problema de salud, tengo una situación imponderable, ¿no? No sé, una situación de trabajo. Se entiende, hermanos, pero aún exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Qué día creen que se acerca? ¿De qué día estará hablando? El día de nuestra redención, el día en el que el Señor viene. Y sabemos que estamos muy cerquita. Cada vez que veo las noticias me sorprendo más y me espanto al mismo tiempo de tanta violencia, ¿no? El otro día estaba viendo las noticias y Culiacán, Zacatecas, Chihuahua, el Estado de México, Campeche, o sea, la lista de los estados que estaba viendo, todos estos estados en violencia. O sea, han matado gente, han violado los derechos de alguien, feminicidios, y de verdad que mi oración, hermanos, es Cristo ya ven, ¿no? Amén, Cristo ven, porque este mundo está terrible. Y también por el otro lado, ustedes han visto, hermanos, cómo se va degenerando la verdad, ¿no? O sea, hoy en día las redes sociales implantan lo que es la verdad, nos exigen tolerar cosas que no son ciertas, tolerar cosas que no son verdad. O sea, vean la cosa, ¿no? O sea, si yo a este instrumento le llamo violín, no es un violín, ¿o sí? No. Es una guitarra. Pero si yo digo, es que es un violín y tú tienes que respetar lo que yo pienso, eso es un violín. Pero tú dices, es que no es un violín, o sea, por más que digas, no da el tono de un violín, no se toca con un arco, bueno, podríamos tocarla con arco, pero la verdad no está hecha para tocarse con arco. No tiene la cantidad de cuerdas que tiene un violín, no tiene el tamaño de un violín, no la puedo tocar, y déjenme ser un poquito más gráfico, no la puedo tocar así, hermanos, ¿o sí? No. O sea, qué incómodo sería, imagínense que me lo pongo aquí. ¿Cómo? Esto no es un violín. Ah, pero tú dices que es un violín y tú, como tienes derechos a decir y a hablar de lo que es, yo tengo que respetar y decir, bueno, sí es un violín, aunque no es la verdad. El Señor se acerca. El día del Señor viene, hermanos. Y el congregarnos nos da la fortaleza espiritual que necesitamos para estos días difíciles, hermanos. Algo que yo he encontrado a lo largo de mi vida es que cada domingo, y bendito Dios que desde que soy creyente, ha habido cortos periodos en los que no he asistido, una vez porque me corté esta mano, otra vez por una situación de enfermedad, pero normalmente he sido constante toda mi vida. Y algo que encuentro, hermanos, es que cada domingo, cada mensaje, los cantos, los testimonios de los hermanos, las oraciones, me dan una fortaleza que a veces, hermanos, es lo que yo estoy necesitando para esa semana. Hagan de cuenta que a veces en la semana hay pruebas, hay dificultades, hay situaciones, pero yo llego el domingo y el domingo la palabra de Dios, hermanos, me fortalece y me ayuda y me levanta y digo, sí, Señor, yo puedo seguir adelante, yo tengo tu fortaleza, yo puedo salir adelante, soy más que vencedor en ti. Y todos nosotros, hermanos, no importa quién me esté escuchando esta mañana, tenemos problemas, tenemos situaciones de salud, tenemos necesidades, todos, absolutamente. Y qué hermosa la palabra de Dios que me dice, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, vas a salir adelante. Por eso, hermanos, es tan importante congregarnos. En este tiempo también, tanta falsa enseñanza, ¿no? Ya decía yo, nos hacen creer que mentiras son verdades, pero tanta gente que enseña cosas falsas. ¿Cómo puedo yo tener un conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, si yo no asisto a la iglesia? Dios estableció pastores en las iglesias, ¿saben para qué? Para que enseñen.
La palabra que nos llaman pastor, el título que nos dan de pastor, es precisamente ese trabajo de alguien que guía a la congregación al alimento. ¿Y cuál es el alimento, hermanos? La palabra de Dios. Por eso es importante congregarnos. Ahora, en la Biblia, hermanos, nosotros vemos primero un mal ejemplo de alguien que no se congregó. Y ahora sí, este pasaje no lo tienen ahí, hermanos, entonces ahora sí abran sus Biblias en el libro de Juan capítulo 20, porque vamos a hacer una lectura ahí de varios versículos. Son como 10 versículos los que vamos a leer. Juan capítulo 20, porque quiero que vean aquí algo que sucedió con un hermano que no se congregó. Eso es lo que quiero que veamos. ¿Qué sucedió en ese momento? Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Juan 20. En esta Biblia es la página 793. Entonces, alrededor de ahí debe de estar. Y estamos hablando de que es el cuarto evangelio. Entonces, en el Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cuarto evangelio. Y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que por eso es que nos reunimos el primer día de la semana. Tal vez usted se pregunta, hermano, ¿por qué nos reunimos los domingos? Pues porque el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos, y en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos vemos que se reunían el primer día de la semana. Ahora, si nosotros tuviéramos una situación, hermanos, de que no nos podemos reunir, estamos en una comunidad donde el día que podemos es el lunes, no habría problema. ¿Me explico? No es que estemos casados con un día. De hecho, todos los días son del Señor. Pero nosotros lo hacemos, podemos hacerlo el primer día y lo hacemos. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Él ya tenía un cuerpo glorificado. De verdad, Dani, si te gustan los superhéroes, porque se están poniendo de moda. De hecho, creo que este año van a ser como 6 películas de superhéroes que van a salir, ¿no es lo que está de moda? Quiero decirte que no hay un héroe más grande, más poderoso que el Señor Jesucristo. Nadie, ni no sé quién te agrade, Superman o el Spider-Man, no sé, no hay nadie. El más grande superhéroe que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y ve lo que hace. Las puertas están cerradas y el Señor pudo atravesar. Él tenía un cuerpo glorificado. Bueno, eso será tal vez un tema interesante para estudiar en otro momento, ¿verdad? Pero no es nuestro tema el día de hoy. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué les mostró, hermanos? ¿Por qué les mostró las manos y el costado? ¿Qué tenía en sus manos y en el costado? Las heridas que habían sido causadas por la cruz. O sea, Jesús le estaba diciendo: ¿saben que yo soy? Y véanlo, o sea, dense cuenta que yo resucité, a mí me clavaron los clavos en las manos, me hirieron el costado, véanlo, soy yo, no es un holograma, no es ninguna otra cosa, soy realmente yo. Y dice el versículo, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cómo no? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Les da el mandamiento de compartir la palabra de Dios, hermanos. Por eso nosotros tenemos que llevar el mensaje, porque la gente, cuando le hablamos de Cristo, tiene la oportunidad de arrepentirse y creer, o de no arrepentirse y seguir en sus pecados. Es nuestro trabajo compartir. Ahora vean el versículo 24, donde está el giro de tuerca, el giro de tornillo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Por qué no estaba Tomás? O sea, ¿qué nos está diciendo? Que ese día Tomás no se congregó, ese día no fue. ¿Por qué? Podemos aquí inventar: se fue a jugar fútbol, ¿no? Se fue a comer ¿cómo se llama? Una barbacoa. La otra comida de aquí de Aguascalientes, no es la barbacoa, la birria, ¿no? Se fue por una birria, ¿no? Algo tan común los domingos. Se quedó a lavar el carro. Por supuesto, estoy inventando porque no había carros, no había birria. Estoy tratando de que pensemos: ¿qué habrá hecho él? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué no vamos?
Le dijeron, él no estaba cuando Jesús vino, y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y entonces vean aquí, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, Él no estuvo ahí, y por lo tanto, hermanos, Él no tenía la fe de los demás. Jesús les enseñó las heridas en las manos y en el costado, pero Tomás todavía va más allá. Tomás dice, si no metiera yo mi dedo. O sea, Jesús no nos dice el texto que Él les dijo, metan sus dedos aquí, pero Tomás todavía está pensando en eso. Bueno, ahora vamos a ver la lección que recibe Tomás. 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. A lo mejor ahora con curiosidad a ver si el Señor viene otra vez. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y al contrario de lo que mucha gente dice, hasta no ver, no creer, como si fuera correcto, el Señor dice, no, son bienaventurados aquellas personas que no vieron y creyeron. Y ¿sabes qué, Tomás? El hecho de que tú no hayas venido, el hecho de que tú no hayas estado en la reunión, eso hizo que tu fe se viniera abajo y no pudieras creer. O sea, ¿de verdad Tomás pensó que todos los discípulos le estaban mintiendo? ¿De verdad Tomás pensó que todos los hermanos estaban diciendo una mentira y le estaban diciendo algo que no había sucedido? Vemos ahí el efecto, hermanos, de no asistir en nuestra fe. Por eso, algo que podemos hacer, y yo digo mínimamente semanalmente, o sea, mínimamente una vez a la semana, a lo mejor no nos reunimos todos los días y conforme pase el tiempo, hermanos, probablemente vamos a tener más reuniones, si Dios lo permite, ¿verdad? Pero yo les digo una cosa, hagamos el propósito en nuestro corazón de estar en cada reunión, de no faltar. Las reuniones de oración, por ejemplo, son reuniones donde oramos por las necesidades de la gente, de unos por otros. Y de verdad que es una fortaleza. Y hemos visto, nada más un testimonio muy rápido. A esta reunión de oración de los jueves entra una hermana, amiga mía de cuando yo era, creo que tenía 15 años cuando lo conocí, 14 años, Rita. Y Rita, su esposo fue diagnosticado con cáncer, hermanos. Y desde ese día, bueno, ella de hecho se metía y me escuchaba predicar y todo, y me empezó a pedir que oráramos. Un día, hagan de cuenta que oramos jueves porque un medicamento necesitaba, Marco se llama él, y no lo tenían en el seguro, y oramos. Y al otro día Rita me dice, ¿sabes qué? Ya lo tiene el medicamento. Gloria a Dios. Otro día me dice Rita, necesitamos donadores, y ¿sabes qué? No nos acepta ninguno de los donadores. Se ponen, ahora ya saben ustedes, ¿no? Que si tiene tatuajes, si tuvo alguna enfermedad, ya no lo aceptan. Entonces no nos han aceptado, y si no lo aceptan, no puede entrar en el programa que necesita entrar. Oramos jueves. El viernes me dice Rita, bendito Dios, ya recibieron los donadores. Otro día habla conmigo llorando, muy triste, porque me dice, pues todo, o sea, imagínense ustedes todo lo que uno siente, ¿no? Cuando uno piensa en que su persona, su pareja, el ser querido, tiene cáncer. Y le digo, vamos a confiar en Dios, Rita. Mira, Dios es poderoso, milagroso. Desde entonces, hermanos, cada vez que me escribe me dice, Marco está muy bien, Marco está muy bien, Marco está muy bien. ¿Qué estoy diciendo con esto? El poder, hermanos, de nuestro Dios y el poder que está a nuestra disposición a través de la oración. Qué bueno, pude haber usado este ejemplo para más adelante que voy a hablar de esto, pero realmente, hermanos, es por eso que es importante congregarnos, estar juntos. El poder de la primera iglesia era esa unidad que tenía. Capítulo 17 del libro de Juan, él habla de la unidad para que sean uno,
como nosotros somos uno. ¿Y eso cómo se consigue? Pues estando juntos, hermanos. No podemos conseguirlo si no nos vemos, no podemos conseguirlo si no estamos. Ustedes vean cómo mientras más nos vemos y más estamos juntos, ese amor va creciendo, ¿no? Y hay más estimación entre nosotros. De la misma manera, hermanos, si nosotros no nos congregamos, hay más distanciamiento, ¿no? Y al rato pues ya los veo como unos extraños y ya no los veo como mis hermanos. Algunas recomendaciones en cuanto a esto. Una recomendación, sea puntual. Yo les recomiendo, hermanos, yo les voy a decir yo lo que hago, ¿verdad? Los domingos pues me pongo corbata y trato de venir bien vestido. Bueno, trato de andar siempre bien vestido. Bien vestido no me refiero a lujosamente, sino me refiero limpio, combinado, ¿verdad? De algo que no se vea tan informal, ¿no? A lo mejor en otro momento me van a ver en bermudas, ¿no? Sobre todo en el verano, ¿verdad? Y cuando venimos a trabajar aquí, pues me van a ver en zapatos de trabajo y a lo mejor hasta en overol, no sé, pero los domingos trato de venir así. ¿Qué hago, hermanos? El domingo en la noche preparo mi ropa, mi camisa, corbata, pantalón, el cinturón que me voy a poner, los zapatos, y los pongo listos para el otro día tenerlo ya listo. Trato también, hermanos, no siempre puedo, de dormirme temprano. Es decir, no más tarde de las 11, aunque anoche sí me dormí como a las 12, pero no más tarde de las 11, porque si no, hermanos, yo llego el domingo y pues voy a estar cansado, voy a estar queriéndome dormir. Para ser puntual también, hermanos, me levanto temprano, entonces trato de dormir lo suficiente, levantarme temprano y preparar lo que tenga que preparar. Yo sé, hermanos, que en el caso de ustedes, sobre todo las hermanas, es muchísimo más trabajo, ¿no? Porque de nuevo se levantan y limpian el patio, se levantan y ven el lugar de los perros y lo limpian ahí, preparan el desayuno, a lo mejor tienen que preparar cosas para la familia, ¿verdad? Yo sé, hermanos, pero también es un trabajo de toda la familia, ¿no? De que todos estemos colaborando en eso. Ser educado, ¿a qué me refiero con esto de ser educado? Pues si vamos a la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizamos el baño, pues jalarle, ¿verdad? A veces hay a quien se le puede olvidar, mantener también entre nosotros, pues tratamos de mantener la sana distancia, pero también bueno, ya hoy en día no estamos tan preocupados, ¿verdad? Hasta nos abrazamos, pero mantener ese trato educado con los hermanos, ¿verdad? Si en algún momento dado no hubiera espacio y hay una hermana, pues le cedemos el lugar, estamos atentos de la gente, estar atento en la reunión también, poner atención al mensaje. Algo que creo que es muy bueno es cuando tomamos notas, cuando buscamos aplicaciones de lo que nosotros estamos estudiando, esto cómo lo hago en mi vida, esto cómo lo aplico en mi vida. Otra recomendación, invitar a otras personas, a la familia, a los amigos, a los vecinos, invitarlos a la iglesia. Y algo que también ya dijimos, hacerlo semanalmente. Entonces, primera práctica, hermanos, que nosotros podemos hacer y que nada nos lo impide, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Algo que estuvimos orando por eso, Luis, y gracias a Dios que pudiste estar. Inclusive podemos a veces hablar con los jefes y decirle, bueno, ¿sabe qué? Deme chance, trabajo otro día, pero deme el domingo. No sé, pedirle a Dios sobre todo para que nosotros podamos congregarnos. Entonces, número 1, y les digo, son 7, ¿verdad? 7 es el número perfecto y vamos a hablar entonces de 7 prácticas que son de bendición. Algo que encontré, hermanos, ¿se acuerdan que la semana pasada les decía de cómo los americanos les gusta hacer tanto estadísticas, ¿verdad? Y les encanta esto. Encontré esto que se me hace muy interesante. Dice aquí, ir a la iglesia puede salvar tu vida. Ir a la iglesia, dice, puede salvar tu vida. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, fíjate, dice aquí, no viajes en automóviles. Obviamente, está hablando en un sentido irónico, ¿no? El viaje en un automóvil causa el 20% de todos los accidentes fatales. Bueno, sí, ¿no? Ya semanalmente aquí en Aguascalientes, cada rato estamos viendo
que alguien se estrelló, que alguien iba a exceso de velocidad. La curva esa de la Autónoma, la Universidad Autónoma, qué peligrosa curva, ¿no? Pero cómo la gente ahí va, no sé, a mí me sorprende luego la manera en que manejan tan rapidísimo, ¿no? Que yo digo, pues si no es una pista de carreras. Luego, algo que me sorprende a mí, no te quedes en casa. 17% de los accidentes suceden en casa. Sí es cierto, ¿no? A lo mejor se prende algo en la estufa, explota la olla express, a lo mejor ya están mejor hechas hoy en día, pero sí, yo recuerdo cuando era niño que se botó la tapa y todos los frijoles en el techo. Se veía chistoso, Dani, pero no era nada chistoso. No camines en las calles o en las banquetas. 14% de todos los accidentes le suceden a la gente que va transitando en estas áreas. Y ahora también cuando veo las noticias pienso en cómo hasta los asaltan, ¿no? Van caminando y de repente llega una moto y ya llega otra persona, se baja. No viajes por aire o por agua. 16% de los accidentes suceden en estos lugares. Ahora vean el contraste. Solo 0.001% de todos los accidentes fatales, de todas las muertes, ocurren en servicios de adoración en la iglesia. Y estos están relacionados con previos problemas físicos o desórdenes físicos. Así que el lugar más seguro para estar en cualquier momento es en la iglesia. Interesante. Es el lugar más seguro para poder estar. Bueno, hermanos, vamos a asistir a la iglesia. Número 2. La segunda idea lo acabamos de cantar hace un momento. En 1 Tesalonicenses 5:17, así dice el texto: orar sin cesar. Orar sin cesar. Ahora, ¿cada cuándo podemos orar, hermanos? Decimos que asistir a la iglesia semanalmente, pero orar, ¿cada cuándo lo podemos hacer? Diario. De hecho, en todo momento. ¿Puedo yo tener un tiempo de oración, hermanos, donde yo me encierro en mi cuarto, en mi oficina, donde yo estoy y tengo un tiempo para orar a Dios? Pero a lo largo del día puedo estar orando todo el tiempo, ¿no es cierto? Puedo ir en el camión orando, puedo ir en mi carro orando, puedo yo en cualquier momento orar, a la hora de los alimentos, antes de comer los alimentos orar, cuando me levanto darle gracias a Dios, antes de acostarme orar con la familia. Lo puedo hacer en todo momento. Es algo que podemos practicar, hermanos, toda la vida. Ahora, ¿por qué oramos, hermanos? Oramos porque amamos a Dios sinceramente. Yo no puedo pensar que yo ame a una persona y yo no quiera hablar con esa persona. Si yo no hablo con esa persona, entonces realmente no le amo. Yo amo a alguien y entonces hablo con esa persona, busco a aquella persona, de alguna manera trato de tener una interacción con esa persona. Y la persona que debemos de amar más sobre toda otra persona es nuestro Dios. ¿Por qué oramos? Porque tenemos una gran necesidad de Dios en nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? No solamente amo a Dios, pero lo necesito a Dios. Necesito la sabiduría de Dios para las decisiones que tengo que tomar. Necesito la protección de Dios para enfrentarme a los peligros que ni siquiera conozco. Necesito que Dios ilumine mi camino y Él me guíe. Necesito que Dios me ayude. Necesito la provisión de Dios. Cuando no me alcanza, cuando yo veo que ya se acerca la quincena y todavía tengo algunos gastos y no me alcanza, necesito que Dios provea o que Dios permita que eso que tengo se estire, y Dios lo puede hacer. En todo momento, hermanos, tengo una enfermedad, tengo un dolor, no identifico, o los doctores no identifican por qué tengo ese dolor. Necesito buscar a Dios y pedir: Señor, ayúdame. Los mismos doctores no saben. Y hermanos, ¿sabe qué? Eso a veces nos espanta, ¿no? Porque vamos con el doctor que se supone que es el experto y no le encuentra, entonces digo, bueno, ¿y entonces qué hago? Pero ¿sabe quién es un doctor por excelencia, superior a todos los médicos que hay en la tierra? Nuestro Dios todopoderoso.
Él llevó nuestras heridas y nuestras llagas y sufrió nuestros dolores, así dice la Biblia, ¿no es cierto? En Isaías 53. Por lo tanto, puedo ir a Él, lo necesito en mi vida. ¿Por qué oro? Porque quiero, hermano, que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Porque yo quiero que, como dice esa oración modelo o el Padre Nuestro como lo conocemos, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. De la misma forma como se hace tu voluntad en el cielo, inmediatamente, sin ninguna oposición, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y en esta tierra. Por eso oramos, hermanos. Por eso es importante la oración todo el tiempo. Nuevamente, puedo tener un tiempo donde me meto a mi cuarto, a mi recámara, en la sala, en la cocina, con mi Biblia, voy a orar un tiempo, pero durante todo el día también puedo estar orando. Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos la gloria a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Oramos, hermanos, que se establezca el reino de Dios en la tierra y también que el Señor Jesucristo venga. Es una petición de oración, que Cristo venga por segunda vez. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que tu voluntad, Dios, así como se hace en el cielo, se haga aquí. Algo que siempre comento, el pan nuestro de cada día. Se recordarán que siempre digo es nuestro, no es mío. No es algo que Dios nada más me dio a mí y ya yo no puedo compartir con nadie, ¿no? No soy ese tipo de persona. ¿Cuál es la palabra? Díscolo, creo, ¿no? Es una palabra que se utiliza cuando alguien no quiere compartir y que nada más es para mí. No soy así. Es el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Pedir perdón a Dios. Vean todos los elementos que hay. La alabanza a nuestro Dios, el reconocimiento de Dios, el pedir que se haga su voluntad, la provisión de Dios, no solamente para mí, sino para todos los demás, el pedir perdón por nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, la intención de perdonar a los demás y no nos metas en tentación. La intercesión para que Dios nos libre también de las tentaciones, mas líbranos del mal o del maligno. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina esta oración con una alabanza a Dios, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Todas las batallas, hermanos, se ganan en oración y se pierden por falta de la misma. No hay manera de que nosotros enfrentemos este mundo o las fuerzas del enemigo y salgamos victoriosos si nosotros no oramos. Necesitamos el poder de Dios. Si el éxito depende de Dios, preguntémonos, ¿por qué dejarlo fuera de la jugada? O sea, sería completamente absurdo, ¿no? Ahorita que acaba de pasar el Mundial de Fútbol, sería como tener un superestrella de fútbol, un hombre con dones, con habilidades superiores a los demás, que Dios le dio el don de poder jugar como nadie más, y no meterlo a jugar, ¿no? Y tenerlo en la banca. O sea, diríamos, ¿para qué hacen eso? ¿Cómo vamos a dejar a Dios fuera de la jugada si es el Todopoderoso? Un pensamiento más, un pensamiento más. Si la batalla es espiritual, ¿por qué hemos de lucharla con armas carnales? Si es una lucha espiritual la que tenemos todo el tiempo, y lo hemos llegado a entender, hermanos, es una lucha espiritual donde el enemigo nos quiere destruir, donde el enemigo nos quiere apartar. ¿Por qué la vamos a luchar? Esa lucha en nuestras fuerzas. Necesitamos a Dios. Por eso necesitamos orar. Aun cuando otra gente no le parezca. Hermanos, yo lo he hecho en el trabajo, con compañeros del trabajo. A veces vamos a comer o alguna cosa así, y yo les digo, ¿me permiten orar? Y la verdad, la respuesta de la gente es muy respetuosa. Me dicen, adelante. Tal vez algunos no oran, tal vez nada más se quedan callados viéndome, ¿no? Cerrar los ojos y hablar. Para algunos tal vez sea algo extraño, pero la realidad, hermanos, es que yo tengo también voz, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a orar.
Y en nuestra familia tenemos que hacerlo, aunque otros no quieran hacerlo. Hay unas recomendaciones que quiero que veamos basado en este pasaje. Exhorto ante todo, dice Pablo en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, a que se hagan rogativas. Vea, esta es una oración continua, ¿no? Donde pedimos y pedimos y pedimos, Señor, bendíceme, como en el caso de Jacob que mencionábamos el día de hoy, que estuvo luchando con el ángel, ¿verdad? Capítulo 29 de Génesis, y le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Oraciones, que la realidad es que la palabra oración que se emplea aquí se refiere a alabanza, peticiones y acciones de gracias. Muchas veces se nos olvida que Dios nos bendijo, que Dios nos ayudó y no le damos gracias a Dios. Estamos pidiendo nada más, pero también hay que darle gracias a Dios por lo que Él hace, por todos los hombres. No solamente por mí, muchas veces pensamos en ese asadón, ¿no? Donde todo venga chepacá, ¿verdad? Es para mí, y ore por mí, y ore por mí. Sí, pero necesitamos también orar por otras personas. También necesitan de Dios, aún por los reyes, por todos los que están en eminencia. Tenemos aún que orar por AMLO, hermanos. La Biblia nos está diciendo esto. Tenemos que orar también a veces a lo mejor no estamos muy de acuerdo con quién está al frente, ¿no? Con quién es el gobernador o gobernadora, bla, 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 pero orar también por ellos. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y tengo que orar también por la salvación de la gente, que Dios toque los corazones de la gente perdida. Recomendaciones en base a esto. Orar continua e insistentemente. Es decir, que sea una práctica, un rasgo mío de todo el tiempo. Pedir perdón a Dios, hermanos, cuando oramos. Recordar las cosas que están mal en nuestra vida. Pedirle que Dios nos limpie, que Dios perdone nuestros malos pensamientos, las malas acciones, inclusive si dijimos malas palabras. Alabar a Dios, agradecer. ¿Cuál es la diferencia de alabar y agradecer? Alabar es reconocer lo que Dios es. Yo alabo a Dios cuando yo le digo a Dios que tú eres santo, tú eres bendito, hermoso Dios, un Dios lleno de gracia. Cuando reconozco lo que Dios es alabanza. Agradecer, hermanos, es cuando yo doy las gracias por lo que Dios hace. Alabanza lo que Dios es, agradecimiento lo que Dios hace. Gracias Dios porque me ayudaste. Gracias Dios porque me proveíste el alimento. Gracias Dios porque me cuidaste. Eso es agradecimiento. Interceda. No ore solamente por usted, ore por los demás. Ore por la gente en necesidad. Ore porque la gente conozca también a Cristo y pida que se haga la voluntad de Dios. Oramos, hermanos, para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra. La gente conozca a Cristo, pero también podamos vivir haciendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que congregarnos, tenemos orar. La tercera, hermanos, es meditar la palabra de Dios. Y por eso cantamos este salmo. ¿Se acuerdan que hace un momento lo cantamos? Exactamente esa parte fue la que cantamos. Bienaventurado el varón. Es más, leámoslo juntos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vean cómo hay un crescendo, vamos a decirlo así, en las dos partes que yo veo aquí en este pasaje. Primero, de la forma de cómo el varón bendecido, el varón bienaventurado, el creyente que quiere una vida bendecida, que queremos un 2023 que sea un año de bendición, hermanos. Primero vemos lo que no hace. El varón que no anduvo en consejo de malos. Que hay amigos que nos van a aconsejar cosas malas, ¿no es cierto? Que nos van a decir, vamos a robar acá. Mira, tú distraes aquí a una persona y yo por acá me robo los dulces, ¿no? ¿Sabes qué? Vámonos este viernes a tomar. Trabajamos mucho, estamos muy cansados. O como la gente dice, hace mucho calor, ¿no? Unas cervecitas para el calor.
Siempre hay una razón, ¿no?, para hacer algo que no está bien ante los ojos de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y vean cómo va esto creciendo. Primero nada más el consejo y luego en camino de pecadores. La gente, vamos a verlo desde los dos lados. El que sí lo hace, o sea, aquella persona que sí escucha el consejo de malos, después no solamente lo escucha, sino ahora ya anda con ellos, ¿no? Primero lo invitaron a, vámonos a tomar, o vámonos, o sabes qué, vámonos aquí a un club y vamos a ver, no sé, cosas que no son propias. Y primero está como pensándolo, pero luego ya anda con ellos, ¿no? Luego ya dice, oye, ya es viernes, ¿a qué horas nos vamos? Ya no es él el que lo invita, sino ya... Pero el varón bendecido no anda con ellos. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se sentado. O sea, ahora ya establece su lugar ahí con la gente. Escarnecedor, ¿saben qué significa? Alguien que se burla. Y puedo pensar, por ejemplo, en un grupo de gente ya tomados que se burlan de todos, que si ven una persona que habla tartamudo, le empiezan a burlarse de él, que si ven a alguien que no puede caminar, le hacen burla y empieza esta situación, ¿verdad?, de una situación de soberbia, de criticar al resto del mundo. Pero el varón bendecido, aquella persona que ama a Dios, no anda en nada de esto. Ahora vamos a ver lo que él sí hace, y vamos a ver un crescendo también, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No sé, Luis, ¿cuál sería tu fruta favorita? La guanábana. ¿La guanábana? Esme, ¿cuál sería tu comida favorita? Comida, es que son muchas. Son muchas. Una, El pozole. el pozole. Ahora, cuando nosotros, hermanos, comemos eso que nos gusta tanto, una guanábana, un pozole, ¿cómo lo disfrutamos, no es cierto? Yo puedo imaginarme, no sé, pelándola y ya se te está haciendo agua a la boca, ¿no? Porque ya el aroma, empieza a llegar ese aroma, y desde que llega el aroma de esa fruta que nos gusta, hermanos, ya decimos, ya me la quiero comer, ¿no? Ahora, si te la comes así, o le pones chilito, o le pones limón, pues estás disfrutando, o sea, es un deleite, ¿no? Vean lo que dice, delicia, es un deleite. Y lo mismo puedo pensar en el pozole, ¿no? O sea, el pozole le ponemos su limoncito, ¿no? Le agregamos sus rabanitos o lo que tengamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El orégano, ¿verdad? Y hermanos, el aroma, ¿no es cierto? Desde ahí comienza. Y ya nos hacemos una tostadita pues ahí sí me van a disculpar, ¿verdad? Pero creo que sí, el pozole se antoja con una coquita, ¿no? No estoy a favor de tomar refresco, hermanos, pero hay ciertas comidas que sí digo, esto se amerita. Pero imagínate que de la misma manera, o sea, tú vas a leer la palabra de Dios, vas a orar al Señor, vas a tener tu comunión con Dios y tú te estás saboreando. ¿Qué me va a decir Dios este día? ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí preparado esta mañana? Así. Y en su ley medita. Ahora, es algo tan delicioso que en su ley medita de día y de noche. Yo he comprobado, hermanos, que yo sí puedo comer comidas que me gustan mucho todos los días y no me canso de comerlas, ¿no? Como dice Esme, también tengo muchas comidas que me gustan. Pero por ejemplo el mole, si yo como mole todos los días no me canso, o sea, es algo que me gusta. La fruta me encanta. Si todos los días comiera manzanas, o todos los días comiera plátano, o todos los días comiera naranjas, o todos los días comiera, bueno, zanahoria no es una fruta, pero también me gusta, no me molesta. Dice el texto, no solamente la ley de Jehová es su delicia, sino que en su ley medita de día y de noche. Está meditando en la palabra de Dios. Y ahora vean la bendición cómo continúa, este crescendo que les estoy diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo son esos árboles que están cerca de las aguas? Son árboles frondosos, ¿no? Dice el texto que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae porque está saludable. Y aquí vean la bendición suprema, por eso les digo que va en un crescendo hasta llegar a la parte más alta donde dice, y todo lo que hace prosperará. ¿No queremos eso en nuestras vidas, hermanos?
No queremos una vida próspera en todo lo que hagamos. Que si yo emprendo un negocio, Dios me bendiga en ello. Que si yo voy y platico con alguien, Dios bendiga esa plática. Que si yo emprendo algo que yo quiero hacer, un estudio, alguna cosa, Dios lo bendiga. Pues ¿cómo lo puedo lograr? Tanta gente que luego hasta me da risa, ¿no? Cuando la gente pone, haz esto, ¿no? Y no sé, manda esto a 20 personas. Y tanta cosa que pone, digo, ay, y yo creo que hay gente que sí lo hace, ¿no? Pensando que eso sí funciona. Aquí está lo que funciona. Meditar en la palabra de Dios. Nos congregamos, oramos, meditamos la palabra de Dios. Ahora, algo que puedo yo decir es que esto lo puedo hacer también todos los días, ¿no es cierto? Todos los días. De hecho, podría yo pensar que lo puedo hacer todo el tiempo porque cuando voy manejando o cuando no sé, estoy lavando los trastes o estoy en la casa haciendo algo, puedo pensar en los pasajes de la palabra. Pero ¿sí puedo dedicar un tiempo para leer mi Biblia y para estudiarla? Claro que lo puedo hacer. Y ahora quiero decirles, hermanos, 7 realidades impresionantes de la palabra de Dios. Voy a comenzar aquí y voy a hablar de estas 7 realidades de la manera como Dios ha cuidado para que nosotros tengamos su palabra. La gente tal vez que me ve no alcanza a leer, pero vean, primero tenemos la revelación. Es el acto de Dios por el cual el hombre puede hallar lo que no hallaría por sí mismo, que es a Dios. Dios decidió revelarse. El que yo tenga la palabra, hermanos, es porque Dios decidió dármela. Fue Dios el que quiso que yo lo conociera y Él inspiró su palabra para que yo la pueda tener. Dios se reveló. Él tomó la decisión de decir, yo quiero que tú me conozcas. Ciertamente, cuando nosotros vemos el cielo, la tierra, los árboles, la naturaleza, podemos pensar que hay un Dios. Esto puede llevarnos a entender que hay un Dios. Pero no puedo yo conocer cómo es ese Dios y saber más de ese Dios más que a través de la palabra. Pero Dios, Él fue el que reveló hacerlo. Dios, vean, primero tenemos la revelación y luego tenemos ¿qué? La inspiración. Dios tomó a 40 hombres que Él creó, Él pulió, Él tocó, Él inspiró. La idea de la palabra inspirar significa que sopló. ¿Se acuerdan como dice la Biblia que Dios sopló en el hombre aliento de vida? Es exactamente la misma idea. Dios sopló a través del hombre para que ese hombre escribiera. Y Pablo, hermanos, con su carácter, con su conocimiento, Dios sopla en él y entonces él escribe, obviamente en base a su personalidad, lo que él es, la palabra de Dios. De la misma forma, como cuando yo toco un instrumento, yo lo toco, pero ese instrumento va a sonar de acuerdo al carácter de ese instrumento. Tal vez no podemos darnos cuenta, hermanos, se requeriría un oído muy educado, pero hay una diferencia si yo toco esa guitarra a si yo toco esta. Hay una diferencia, tal vez no la percibimos y decimos, es que se oye igual. No se oye igual, pero déjenme cambiarlo. No se oye igual si yo toco esta guitarra a si toco un piano, o sí, definitivamente. Y si yo toco esta guitarra, toco una flauta, se oye diferente, por supuesto. El tono de la flauta no lo puede dar la guitarra, ni el de la guitarra la flauta. Entonces Dios inspiró a estos hombres y por eso sí tenemos una forma de escribir de Juan y una forma de escribir de Pablo y una forma de escribir de David y una forma de escribir de Moisés, pero fue algo que Dios puso en ellos. Imagínense como Dios soplando a través de esa flauta o diferentes flautas para tener la palabra. Dios los inspiró para que escribieran. Luego tenemos, hermanos, la preservación. A pesar de todo el tiempo que tiene en existencia la palabra de Dios y a pesar de las críticas y persecuciones, porque la gente ha criticado la Biblia y ha dicho que no es la palabra de Dios y que son mentiras. Y el otro día platicando con Chuy, ¿no? Me decía, ¿se acuerdan ahí en su casa que tantos años que si alguien no la cambió y que si alguien... Y yo le empecé a dar evidencias de que nadie la ha cambiado, que la palabra de Dios está intacta, pero después él me cambió la conversación, ¿no? Y me sacó con otra pregunta y luego con otra pregunta. La palabra de Dios, hermanos, está intacta. La Biblia sigue viva hoy en los inicios del siglo XXI. Pero ¿saben una cosa? La Biblia, hermanos, sigue transformando vidas.
Es el único libro que puede transformar vidas. Podemos nosotros, la gente me habla de libros inspiradores de todos los tiempos, ¿no? El Principito, Platero, Juan Salvador Gaviota, los libros de este escritor Cohen, o los libros, no sé, de cualquier poeta que nosotros podamos pensar, no pueden transformar las vidas como la palabra de Dios. Número 4, la traducción. ¿En qué idioma leemos nuestra Biblia, hermanos? Nosotros. ¿En qué idioma la leemos? Español. En español. Originalmente no se escribió en español, ¿verdad? Se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Pero Dios permitió, hermanos, vean el desarrollo de esto. Dios la revela, Dios la inspira, Dios la preserva a través de los años, a través de la crítica, y Dios permite que sea traducida. Dios ha permitido que su palabra llegue a todos los hombres en todos los idiomas, pues su propósito es que todos puedan llegar a conocerle. Entonces la tenemos en inglés, en español, en francés, en alemán. A mi esposa, hace algunos años, Tere, que nos está viendo mi cuñada, de su cumpleaños le regaló una Biblia en náhuatl. Y a mí se me hizo algo muy bonito, ¿no? Qué hermoso que haya la Biblia en diferentes idiomas. Pero no queda ahí, hermanos. Luego tenemos, número 4, la interpretación. La habilidad para comprender a través del estudio lo que el escritor quiso decir originalmente, actualizando ese mensaje a los oyentes para que puedan aplicarlo. ¿Qué es lo que hacemos los predicadores? Dios ha hecho todo este trabajo y Dios sigue haciendo este trabajo porque Dios es el que nos ayuda en oración, en meditación, para entender, fíjense, lo que el escritor quiso decir originalmente. ¿Ven cuando estudiamos las palabras en el original o cuando vemos la costumbre o cuando decimos es que esta situación estaba dada en ese momento para que entendamos qué fue lo que entendieron en ese momento y ese mensaje aplicarlo a nuestro tiempo? Y por último, hermanos, tenemos que la iluminación, la obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente para que éste pueda comprender la palabra de Dios. Iluminación, hermanos, es cuando yo leo la Biblia y entonces yo entiendo que hay un mensaje que Dios me ha dado ahí y digo, este es el mensaje de Dios para mi vida. 7 realidades impresionantes, hermanos, porque es Dios el que hace todo eso. ¿Cómo no vamos a apreciar la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a apreciar la Biblia? O sea, no hay ningún otro libro. Usted puede pensar en cualquier libro que haya sido escrito, los escritos inclusive de filósofos griegos, Aristóteles, de Platón, no sé, los Vedas, el Popol Vuh tal vez, que es un libro tan famoso en México, ¿no? O bueno, no tan famoso de que la gente lo lea, sino de que la gente conoce que existe, pero no hay ningún libro, hermanos, que cumpla con estas realidades que tiene solamente la Biblia. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Recomendaciones: hágalo todos los días. Tome un tiempo todos los días. Así como todos los días comemos, hermanos, así como todos los días tenemos un tiempo para sentarnos a la mesa, comer o tomar a lo mejor tomas tu chocolatote, Dani, no sé. Así como lo haces, tener un tiempo para la palabra de Dios. Tenga un lugar y tenga un tiempo. Es decir, yo le recomiendo que haya un lugar donde usted, ya sea la mesita de la cocina, ya sea la sala, ya sea su cuarto, ya sea su oficina, pero tenga un lugar y tenga un tiempo. Trate de hacerlo regularmente a ese tiempo, porque nuevamente si no establecemos eso se nos pasa, se nos olvida. Anote. ¿Qué puede anotar? Preguntas. ¿Qué hay en este texto? ¿Qué es de lo que Dios me dice? ¿Hay mandamientos en el pasaje? ¿Qué me está mandando Dios? ¿Hay una promesa en este texto? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de esto? ¿Cuál es la lección? Y de la misma manera como hace rato leíamos, ¿se acuerdan? Leímos el capítulo 33 y de repente comento algo, pues es algo que voy aprendiendo del pasaje, es algo que va surgiendo del pasaje que voy leyendo. Algo que les recomiendo: use colores, marque, escriba. Algo que me encanta a mí: memorice un texto. Vea de ahí. Va a haber a lo mejor un día que usted lee y
por ejemplo, cuando llegue a los libros de números o de crónicas, que son hombres y tal engendró a tal y tal engendró a tal, pues a lo mejor usted dice, pues eso no me lo puedo memorizar, ¿no? Que tal engendró, pues eso que no me sirve de mucho, ¿no? Pero va a haber textos, hermanos, que cuando usted llega a ese texto de repente se clava en su corazón, le ayuda. Es como si escuchara la voz de Dios diciéndole, esto es para ti. ¿Y sabe qué? Esas son joyas de oro. Eso, memorícelo. Y también comparta lo aprendido. Es más, hermano, si otra gente no lo escucha, compártalo conmigo y dígame un día, mira, hermano, esto viene en este texto. Para mí es tan bonito, ¿no? Cuando alguien me viene y me comparte, y esas joyas de la palabra de Dios que fueron de bendición son muy hermosas. Y bueno, hermanos, déjenme ver uno más. No voy a poder ya ver más porque el tiempo se acaba. Creí que iba a ir más rápido. Pero el número 4, entonces hablamos de congregarnos, hablamos de orar, hablamos, ¿cuál fue el otro? Meditar la palabra de Dios, y número 4, testificar de Cristo. Hay un mandamiento muy famoso en Mateo 28, del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, acuérdense que esta palabra es autoridad legal, o sea, una autoridad cierta, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en base a esa autoridad, id de hacer discípulos a todas las naciones, Aguascalientes, México, no sé, estábamos orando por Bélgica, los jueves oramos por 2 países, la idea es orar a través de la vida, ¿verdad?, por todo el mundo, pero específicamente oramos por 2 países. Si un día Dios nos da la oportunidad de ir a Bélgica a predicar ahí, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cada cuándo podemos testificar? Pues ahí tal vez no puedo decir que diario, pero sí no diario, pero sí cada vez que Dios me da la oportunidad, que Dios abre una puerta, que una persona me pregunta algo, o que yo intencionalmente le he pedido a Dios que Dios me permita compartir, cuando salgo a tocar puertas y le pido a Dios que Dios me permita hablar con alguien, o cuando alguien viene a la iglesia y le digo a Dios, ayúdame a hablar con esa persona, compartir de Cristo. En Mateo 9, 36 al 38, es un pasaje donde dice, y al ver las multitudes, hermanos, este pasaje, si usted recuerda, yo ya lo prediqué, nos habla de una visión, de ver la situación de la gente, de ver cómo la gente tiene una necesidad de Cristo, todas las personas, el vecino que tiene problemas con alcoholismo, la vecina que tiene un hijo que se está drogando, los vecinos que se pelean todo el tiempo, el tío que tiene una situación de crisis emocional, y seguimos hablando. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No es la actitud de a mí qué me importa, ¿no? Es su vida y ellos qué. Es la actitud de yo tengo un mensaje que puede cambiar sus vidas. Yo tengo un mensaje, yo tengo a Jesucristo que puede transformar la vida de toda persona, pero no se queda solamente en visión y pasión. Visión y pasión no sirven de mucho si no hay acción. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mesa es mucha, el trabajo es muchísimo, hay muchísima gente que necesita a Cristo, pero los obreros son poquitos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando yo ruego que Dios envíe obreros, ¿quién creen que debe ser el primero que debe estar dispuesto a ir? Yo, ¿verdad? O sea, no se trata de, Señor, manda a la hermana Estelita que testifique. Señor, manda a Aurora, toca el corazón de Aurora, Señor, que vaya y hable de Cristo. No, la idea, hermanos, es que yo oro porque yo quiero ser un obrero. Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Envíame a hablarle a la gente de Cristo. Recomendaciones. Y con esto voy a terminar el día de hoy. Ore por la salvación de su prójimo. Oremos por la salvación de la gente que conocemos, de los vecinos. Ahora que estamos pensando en tener para febrero una reunión, que la gente venga,
que la gente pueda escuchar de Cristo. La gente cercana, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros abuelos, la gente que nosotros conocemos, orar por ellos. Pida a Dios oportunidades para compartir y aprovéchelas. Dígale a Dios, Señor, ayúdame a compartir la palabra. Y cuando Dios presenta la oportunidad, aprovéchela, ¿no? Porque a veces oramos, Dios permite que yo hable con alguien, le comparto tu palabra, y de repente viene la oportunidad, estamos hablando con alguien y se nos va. Y ya después dijimos, ay, pues esa persona me preguntó hasta de la Biblia y yo ya ni le dije, porque estábamos hablando de otra cosa. No, enfóquese. Aprenda los versículos que usa para compartir. Hay diferentes métodos. Podemos usar un texto, podemos usar varios, podemos usar muchos, pero que nosotros sepamos esos textos. Y si, por ejemplo, uso el camino de Romanos, es un método, ¿no? Que son 4 o 5 versículos en el libro de Romanos. Romanos 3:23, 6:23, 5:8. Pero entonces, conocerlos, ¿no? No se trata de que le digo, es que la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues sí, eso dice la Biblia, así dice la Biblia. No, o sea, lleve a la persona, ¿verdad? Texto en Romanos 5:8, ¿verdad? Nos dice el Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y mira, aquí está el pasaje, aquí, léelo. ¿Entiende lo que digo? Conozca la manera como va a compartir. Si usted va a usar Juan 3:16, un versículo precioso, ¿no? ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfecto, perfecto. Ahí está el Evangelio. ¿Cómo puede usted hablar de Juan 3:16? Bueno, puede usted decir, porque de tal manera, el amor más grande, amó Dios al mundo, la necesidad más grande o el necesitado más grande, que ha dado su Hijo unigénito, el regalo más grande, para que todo aquel que en él cree, el alcance más grande, no se pierda, mas tenga vida eterna, la salvación más grande. ¿Puede usted? Estoy haciendo un bosquejo, ¿no? En un ejercicio de un bosquejo aquí. O sencillamente, de tal manera amó Dios al mundo. Un amor que no se puede medir. Porque es de tal manera, no tiene forma de medir. Que amó Dios al mundo. Un mundo con una necesidad también inmensa, ¿no? La necesidad de salvación, porque estamos hablando de un mundo perdido, que ha dado a su Hijo unigénito, una entrega también que no se puede medir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede tomar diferentes textos para compartir, pero obviamente necesita usted conocerlos, necesita usted meditarlos y saber qué es lo que va a compartir con aquella persona. Necesitamos, hermanos, conocer los versículos que vamos a usar para compartir. Y yo le recomiendo que cuando usted habla de Cristo, no sé, usando cualquier pasaje que usted utilice, yo le recomiendo que usted le muestre a la persona lo que dice la Biblia, para que la fe de la persona esté basada en la Biblia y no en lo que usted dice. Ha sido para mí muy bonito y varias ocasiones lo he escuchado. De hecho, la hermana Estelita fue una de ellas, pero me ha sucedido varias veces en mi vida de gente que dice, es que no le creo a Alejandro lo que dice. Le dicen a sus familiares o le dicen a otra gente, no le creo al pastor lo que él dice porque él lo dice, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y a mí, hermanos, eso no es algo que me ofenda, ¿no? De hecho, es algo que a mí me da mucho gusto, porque yo digo, están poniendo su fe, no en mis palabras, ¿yo quién soy? O sea, yo sencillamente soy un obrero de Dios, yo no soy nadie, pero están poniendo su fe en la palabra de Dios, y ese es lo que tiene el poder. Así que, hermanos, vamos a compartir de Cristo. Vamos entonces a congregarnos,
Vamos, hermanos, a orar, congregarnos semanalmente, orar todo el tiempo. Vamos a meditar la palabra de Dios, pues siempre que podamos, yo digo que diariamente, y vamos a testificar cada oportunidad pidiéndole a Dios. Y si usted requiere ayuda, hermano, para cualquiera de estas cosas, y dice, hermano, enséñame, o no sé yo testificar, para eso estoy, hermano, para ayudarle a crecer. Y si usted me dice, necesito folletos, quiero regalar folletos, pues lléveselos, ¿verdad? Necesito alguna otra cosa. Regalamos Biblias también, ¿no? Porque queremos que lean la Biblia y que la gente conozca al Señor, porque queremos que este año sea de mucha bendición.